vamos a hablar sobre el discipulado, sobre el discípulo restaurado para servir. Vamos a usar como texto base el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. El texto, recordemos que ya hemos venido hablando del Evangelio, está en el mismo día de reposo, después de haber salido de la sinagoga donde ha sanado al hombre que tenía el espíritu impuro. Jesús, ahora dice el texto, dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se la acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Entonces, otra vez vemos a Jesús actuando en un día de reposo. Salió de la sinagoga, ahora entró a la casa. Note el juego de las oposiciones que sigue utilizando el Evangelio de Marcos. Jesús entra a la sinagoga, el espíritu impuro sale. Ahora Jesús entra a la casa, la enfermedad sale. Entonces es una forma como Marcos nos va hablando sobre la presencia de Cristo. Hemos visto que ya el Señor ha venido anunciando el reino de Dios. Y la forma concreta como ese reino de Dios se va mostrando es a través de las señales y milagros que Él está haciendo. Note que estas señales y milagros comienzas a hacerlas el Señor cuando está en compañía de sus discípulos. Lo que nos deja ver entonces que parte de la instrucción a sus discípulos es que ellos vieran estas señales y comenzaran a entender lo que significa el ministerio del Señor. Y parte de ese ministerio es este servicio. Note algo, el Señor acaba de hacer un milagro en la sinagoga. Acaba de expulsar un demonio y dice que todo el mundo se asombraba de él. Pero el Señor no se queda ahí a recibir los halagos o a regocijarse en que la gente le admire. El ministerio no admite ese tipo de distracciones, ni la vanagloria de quedarse a recibir halagos, etcétera, etcétera. La acción del Señor, Marcos la describe como inmediatas. Dice, inmediatamente salió, inmediatamente entró. Lo que describe un sentido de urgencia. Lo que nosotros vamos a ver aquí es cómo la presencia de Jesús va liberando. Y en sus acciones se revela su identidad. Recuerde que en el sermón anterior veíamos la pregunta, ¿y quién es este que recorre el Evangelio de Marcos? Ya se ha contestado, este es el Santo Hijo de Dios. Lo que nosotros debemos ver es que los milagros son actos poderosos de Dios, pero que no tienen un valor por sí mismos, sino por aquel a quien señalan y por aquello que nos enseña. En este breve relato el Señor se acerca y sana a la suegra de Pedro, sirviendo entonces así a los que le han solicitado el servicio hacia esta mujer. Esto nos va a introducir en el tema del servicio en el reino de Dios. El primer punto entonces es el servicio de la intercesión. El Hijo de Dios escucha las súplicas. Si usted nota, dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Mire que se registra la presencia de los discípulos en ese milagro. La razón de eso es que ellos deberían aprender la forma como el Señor sirve para que después ellos imiten eso. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida hablaron de ella. Jesús entra a la casa acompañado de sus discípulos. Por alguna razón que no conocemos, no se menciona a la esposa de Pedro. Sabemos que estaba casado, porque más adelante, 1 Corintios 9:5, así lo va a relacionar. Se menciona a su suegra.
El texto no especifica quiénes son los hombres que se acercan o quiénes fueron los que se acercan al Señor. Lo que sí vemos es otra vez el sentido de urgencia. Dice, enseguida le hablaron de ella. Jesús entró y ellos enseguida le hablaron de ella. Esto sin duda porque ellos entendían que el Señor podía hacer algo. Pero es bastante significativo el tema del cuidado que nosotros vemos que tienen estos hermanos por la suegra de Pedro. El servicio que prestan hacia ella, hablando de ella y de su necesidad al Señor. Estos hombres ven el sufrimiento de la suegra de Pedro y se apersonan. Esta intercesión incluso rompe hasta los protocolos de la época. El texto acaba de decir que Jesús apenas entraba. Los protocolos para el recibimiento eran saludarle, darle beso, limpiar sus pies, etcétera, etcétera. Como lo veíamos en otros protocolos donde el Señor entra y se da esas reglas de hospitalidad. Aquí no hay lavado de pies, aquí no hay beso de recepción, aquí se le recibe con una petición enseguida. Donde vemos la gravedad del asunto y la urgencia. La expresión que se usa ahí para la fiebre es algo como que estaba consumiendo, como algo que se estuviera quemando. Y enseguida estos hombres le hablan del padecimiento de la suegra de Pedro. Creo que nosotros como iglesia, ese es un primer punto que tenemos que pensar. La iglesia se convierte ahora en la casa de Dios. La pregunta sería, aquí, en la casa de Dios, ¿tenemos esa misma diligencia y cuidado por los hermanos que están enfermos y necesitados de nuestro servicio? Mire que estos hombres muestran un gran amor por esta hermana. ¿Pedimos nosotros al Señor por otros hermanos? O debería preguntar si conocemos nosotros las necesidades de otros hermanos. ¿Conocemos sus dolencias o sus luchas físicas o espirituales? El relato sigue unas estructuras muy directas. Marcos habla muy directo, pero nos hace ver la realidad y la importancia este corto fragmento de la fraternidad y de ponernos al servicio de los hermanos que necesitan que hablemos por ellos, que necesitan de nuestros dones. De una forma indirecta, aquí hay un servicio de intercesión. Estos hermanos se dirigen al Señor y le muestran la necesidad de la suegra de Pedro. Lo más probable es que ella estuviera en cama en una de las pequeñas habitaciones interiores. Muy probablemente ellos pensaron que el Señor no se iba a percatar de la existencia de esa enfermedad. Y por eso ellos se ponen al servicio de esta mujer que no puede en este momento ni siquiera levantarse y valerse por sí misma, para ir delante del Señor y pedir por ella, diciéndole al Señor, mira, esta mujer está enferma. Este es un ejemplo de la oración intercesora que nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Pedimos a Cristo por el hermano que está en necesidad. Y esta es una forma de servicio. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el servicio? Porque al final del milagro lo que se resalta es que ella le servía. Pero aquí hay varias formas como nosotros debemos aprender lo que es el servicio cristiano. Una forma de ser misericordiosos con el hermano es interceder por él, es orar por él. Note algo sorprendente en este fragmento. El Señor no pronuncia ni una palabra. Jesús no habla aquí. Son sus acciones las que hablan por él y por su ministerio. Esto es
bastante extraño, porque siempre vemos al Señor enseñando, hablando, pronunciando discursos, debatiendo. Pero aquí ni siquiera le responde a la petición con palabras. Los hermanos se acercan y le dicen, mira, ella está enferma. Inmediatamente él se desplaza hacia donde está. No hay ni siquiera, ok, voy a sanarla o voy a hacer esto o iré. No, hay acciones. Y ese es un punto que Marcos está resaltando. Cuando se dio el llamado a los discípulos, tampoco habían respuestas verbales, habían acciones, habían movimientos. Dejándolo todo, le siguieron. Otra vez Marcos está hablando de que el discipulado se trata de eso, de acciones concretas y no de tanta palabrería. Amas a tu hermano, vas y haces a favor de él, vas y hablas a favor de él. El servicio entonces se trata de actos concretos de amor, que muchas veces hablan mucho más que las palabras. La misericordia se expresa así. En este breve primer punto quiero que hagamos una reflexión y solo quiero que nosotros analicemos nuestra situación como hijos de Dios. La iglesia es ahora la casa de Dios. En el Evangelio de Marcos, más adelante veremos cómo la casa se convierte en el lugar donde el Señor enseña e instruye a sus discípulos. Este primer entrar a la casa ya va a mostrar que muchas iglesias van a florecer en estas casas, donde el Señor es recibido, donde el Señor es servido. Pero como casa de Dios, el Señor dice que está en medio de nosotros. Una forma como nosotros servimos a otros es orando por ellos. Eso lo aprendemos de este texto, intercediendo por otros. Pero no estoy hablando solo de nuestras oraciones personales que todos hacemos en nuestras casas. Estoy hablando de la oración que como discípulos del Señor todos debemos hacer como miembros de la casa de Dios. Como casa de Dios. Como iglesia, como comunidad de hermanos debemos orar y pedir unos por otros. También la oración intercesora por los hermanos es una forma de servirle a los hermanos. Cuando nosotros no valoramos, por ejemplo, nuestro culto de oración y no venimos los miércoles a servir a los hermanos, intercediendo por ellos, estamos dejando de cumplir nuestra responsabilidad como siervos de Cristo. Porque no solamente es un servicio de la iglesia, que implicaría que es un servicio de la iglesia hacia Cristo, sino que también estamos dejando de servir a los hermanos y de unirnos a ellos en sus necesidades, en sus peticiones, en sus súplicas. Y ese es un punto que nosotros debemos analizar. Estamos intercediendo por los otros, no solamente como individuos en lo privado de nuestras casas, que debemos hacerlo, pero como iglesia, como discípulos. Miren que ahí habla de que fueron varios los que se acercaron al Señor. Y ahora la casa en el Nuevo Testamento llega a ser una forma de hablar de la iglesia. Recuerdan que cuando Pablo saluda en sus cartas, siempre habla de las iglesias que están en las casas. Esto es algo que nosotros debemos ver. Ahora, la gracia de Dios se ve también en la forma como Él responde a la petición. Responde obrando a favor de aquel que lo necesita. Nosotros vemos en esa presentación de la necesidad una forma de una petición implícita. Señor, ella está enferma. Es, digamos, una de las formas semíticas de hablar de forma indirecta. Haz algo. Estamos presentando una necesidad. Tú puedes hacer algo. Haz algo
a favor de ella. Y aquí es donde nosotros vemos el sentido de la petición y cómo nuestro amor por los hermanos debe concretarse en hablar a favor de, en ponernos en lugar de ellos y buscar la restauración de ellos. Así que como reflexión de este primer punto sería, debemos realmente preocuparnos por servir a los hermanos como iglesia. No estoy hablando de que nosotros a nivel personal podamos servir al hermano que está necesitado, que debemos hacerlo. Pero también debemos hacer una reflexión de como iglesia, sobre todo en el punto de la oración, que es un tema que realmente preocupa por la falta, creo, de compromiso de venir y asistir como pueblo de Dios, como casa de Dios, a orar por las necesidades de los hermanos, a orar por las necesidades de la iglesia, a orar por las necesidades de nuestro propio país y de la situación tan difícil que se avecina, y que la iglesia no puede estar ajena a su responsabilidad ni a su misión. Y una forma como Dios nos dice que nosotros servimos incluso a nuestra ciudad y a nuestro país es intercediendo por los gobernantes, intercediendo por los ministros, intercediendo por los hermanos y por sus necesidades. Y vemos la gracia de Dios en la respuesta del Señor. Y decíamos, no fue una respuesta de palabras, sino de acciones. Y miren cómo describe la misericordia de Dios obrando el texto. El Señor, el Hijo de Dios, en su misión, es una misión de servicio. Él mismo lo dice, yo he venido a servir, no a que me sirvan. Y la forma como Él sirve al pueblo de Dios es, en primer lugar, dándole vida eterna. Así que como segundo punto, entonces veremos el servicio del Hijo de Dios. Miren las acciones que describe el versículo. Dice que Jesús se le acercó. Dice que Jesús la tomó de la mano y la levantó. 3 acciones. Como hemos visto, al Señor se le acercan también. Se le acercan, le exponen la situación de la suegra de Pedro y el Señor responde acercándose a ella. Se acerca, la toma de la mano. Lo más probable es que ella estuviera en un lecho, lo que implica que para que el Señor le tomase de la mano tenía que inclinarse al lado de ella para poder tomarla. Y lo inferimos también porque después dice que Él la levantó. Estos son unos actos con un profundo significado simbólico que podemos ir viendo desde el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios hace el primer acercamiento a nosotros cuando por su amor y misericordia se encarna. La encarnación es el primer acercamiento que el Hijo de Dios hace hacia nosotros enfermos en nuestros delitos y pecados. Ese acercamiento es un gesto de amor. Hay que recordar que el efecto de la enfermedad en el mundo antiguo por lo general era el distanciamiento. Las personas ante muchas enfermedades reaccionaban alejándose por varias razones. Uno, porque tenían temor a contagiarse de alguna enfermedad. Y otro, porque la enfermedad estaba relacionada también en el mundo antiguo con espíritus malignos, o las enfermedades producían cierto tipo de impurezas, por lo cual muchas personas no se acercaban a los enfermos, porque ciertas enfermedades se consideraba que hacían impuro. Hoy pasa lo mismo, quizás no por las mismas razones. Quizás la gente no tiene el concepto de pureza ritual y no se acerca al enfermo por esas ideas. Quizás nosotros
nos alejamos de las personas enfermas simplemente porque no es grato ir a un hospital, porque no nos gusta ir a un hospital o por cualquier otra razón, o incluso porque el dolor nos desagrada. Así no seamos nosotros los que estemos sufriendo. El dolor nos incomoda porque a todos nos recuerda nuestra fragilidad y nos hace pensar, ¿y qué si fuera yo el que estuviera tendido en esa cama? Y como una forma de escapismo, nos alejamos del enfermo. Otra de las razones por las cuales quizás nos alejamos del enfermo es porque hay que servirle, hay que cuidarlo, hay que dedicarle tiempo. Y estamos muy ocupados, entre comillas, con muchas cosas. Pero nosotros vemos una actitud diferente en nuestro Señor. Él se acercó a nosotros, pobres convalecientes. Se acercó en la encarnación y además se hizo partícipe de nuestras dolencias y de nuestros sufrimientos. La cruz es el acto más grande mediante el cual el Señor se acercó a nosotros. Se despojó de su gloria y se sometió a la muerte. Podemos también en ese asunto reflexionar en la situación de muchos que se alejan mientras el Señor se acerca. Pero en este punto hay una actitud que hay de resaltar en estos hombres. Mientras muchos quizás se alejaron, ellos intercedieron por esta mujer. Pidieron a aquel que podía sanarle que tuviera misericordia. El texto también nos llama a nosotros, como discípulos de Cristo, a salir de nosotros mismos. Miren, nuestra sociedad es quizá una de las más egoístas y narcisistas de la historia. Nos preocupamos por nosotros mismos y punto. Para nosotros preocuparnos por otros con la diligencia que nosotros vemos aquí, para ponernos al servicio de otros, necesitamos que el Señor cambie nuestra disposición interior de centrarnos solo en nosotros mismos para poder ir, para poder salir. Esto también hará parte de la comisión que el Señor posteriormente les va a dar a sus discípulos. Vayan y sanen, vayan y liberen a los endemoniados, vayan y sirvan a este mundo. Eso hace parte del discipulado. Pero ¿sabe en la mayoría de las razones, de las veces, por qué no lo hacemos? Muchas veces nos estanca la comodidad. Porque el servicio requiere de acciones, de salir, de moverse. Miren que este fragmento distingue varias acciones de Jesús. Se acerca, se inclina. Muchas veces el servicio implica que nosotros debemos detenernos de nuestro plan, de nuestras actividades, de nuestra misión, de nuestro propósito para atender al necesitado. Y como nuestras actividades son súper importantes, no podemos perder el tiempo ayudando a aquellos que están enfermos o convalecientes o demás. Pero aquí el Hijo de Dios, la persona más importante del universo, con la misión más importante del universo, no consideró una pérdida de tiempo acercarse a esta mujer, tocar su mano y levantarla. Él, que tenía la misión de predicar el reino de los cielos, entendió que parte del reino, de esa promulgación del reino de los cielos, eran acciones concretas de misericordia, para que algún día sus discípulos, al ver eso, entendieran que parte del anuncio del reino de Dios es este tipo de servicios. No se puede anunciar el reino de los cielos sin servir.
Discipulado y servicio van de la mano. Tan de la mano que el Señor la tomó de la mano. Pero estos gestos que aparentemente son muy cotidianos, tenían un trasfondo simbólico muy significativo. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de Dios como aquel que algún día tomaría de la mano a sus elegidos para llevarlos a donde Él estableciera. Isaías 42, en el versículo 6, quiero que lo leamos con detenimiento. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado y te sostendré por la mano y por ti velaré. Miren, si nosotros conocemos el primer pacto, este acto del Señor de tomar de la mano a esta mujer era el cumplimiento de lo que el Señor ya había dicho. Yo soy el Señor. ¿Cómo se muestra esa soberanía de Dios? Ese yo soy el Señor. ¿Sabe cómo? Dice, te sostendré por tu mano. Dios. Y eso se cumplió. Aquí se está cumpliendo. Dios mismo viene a sostenernos por nuestra mano. Y dice la promesa, y por ti velaré, de Isaías. El Salmo 73, 23, del que hablaba el hermano Efraín, donde el salmista va viendo su fragilidad, sus pecados, toda su condición débil. Reflexiona, dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Y recuerda el orante del Salmo, la promesa de Dios. Tú me has tomado de la mano derecha. Miren lo que recuerda aquí el orante. Yo sé que me sostendrás. Tantos lo sé, porque tú me has tomado de la mano derecha. Son textos que recuerdan que el servicio al que el Señor vino a cumplir era un servicio tan concreto como eso. Como acercarse a un leproso y tocarlo, lo cual no era solamente un acto de que nosotros consideramos banal, no solamente porque la lepra era una enfermedad extremadamente contagiosa, sino porque el leproso era considerado alguien impuro, apartado, como alguien que no hacía parte del pueblo ya. Pero el Señor va y extiende la mano incluso a aquellos que ya habían sido desechados hasta por sus propias familias. Y esto ha sido así en la historia del cristianismo de una forma que ha impactado la sociedad. La antigua Roma y los griegos tenían la costumbre de abandonar a sus enfermos. Abandonar a sus niños incluso. ¿Y sabe qué impactó? Que cuando se desataban las pestes y demás, los cristianos no abandonaban. Los cristianos servían. Aunque muchos de ellos se contagiaron con graves enfermedades. Pero ¿sabe qué sorprendió más al mundo antiguo? Que los cristianos no solo socorrían a los otros cristianos, sino que los cristianos socorrían a los otros ciudadanos, sin importar si eso representaba un riesgo o no para su vida. ¿Qué hacían los grandes acaudalados cuando se desataba una peste en la ciudad? Pues sencillo, se iban a sus casas de campo y esperaban a que la gente muriera miserablemente y que otro viniera a recoger simplemente los muertos. Pero ¿qué hacían los creyentes? Servían. Esto es entonces, en este texto nosotros vemos un cumplimiento de Dios
sosteniéndonos de forma personal por la mano. Nosotros vemos el Dios mismo sosteniendo a esta hija por la mano para sostenerla y velar de ella. Esta es una expresión del cuidado personal de Dios de cada uno de sus hijos. No es un servicio a la distancia, no es desde lejos. A veces nosotros pensamos que el servicio se puede hacer así. Le pongo un mensaje en el Facebook: hermano, deseo que te mejores. Pero desplazarme, no, porque eso requiere tiempo. También requiere gastos, porque el servicio implica costos. Pero yo tengo muchas cosas importantes que hacer. Un mensaje por el WhatsApp es suficiente. Y no quita tanto tiempo y no se necesita tanto esfuerzo. Pero el verdadero servicio requiere un contacto personal. Requiere acercarnos al dolor del hermano. Requiere un abrazo, un beso. Requiere darle ánimo, requiere tomarlo de la mano y decirle, no desde la distancia, sino desde la presencia: hermano, estoy contigo. Mi mano está aquí para servirte y para ayudarte. En un sentido todavía más general, nosotros entendemos que la enfermedad tiene su origen en el pecado. No que todas las enfermedades sean efecto directo de un pecado, sino que nos enfermamos y morimos como consecuencia del pecado. Así que esta sanidad nosotros debemos verla en un horizonte mucho más grande que simplemente sanidad física. El Hijo de Dios vino a cargar con nuestras dolencias. ¿Recuerdan Isaías? Donde dice que Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Aquí comienza este ministerio. Con todo esto, ¿qué deberíamos ver nosotros como discípulos aquí? Lo que el mismo Señor les explica a sus discípulos en Marcos 10:45. La misión del Hijo de Dios fue servir. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Y para servir con toda su vida, incluso dando su propia vida. El texto dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros que nos consideramos discípulos? ¿Quiere decir eso que como el Señor vino para servir, nosotros debemos simplemente sentarnos a que nos sirvan? ¿Ese es el ejemplo de Cristo? ¿O debería ser lo contrario? Porque ni aún el Hijo del Hombre, siendo quien era, vino para ser servido, sino para servir. Nosotros, como sus discípulos, debemos imitarlo en eso. En servir y no preocuparnos tanto por ser servidos. Pero como les decía, nuestra sociedad es una sociedad profundamente narcisista y egoísta. Y mucha de nuestra población tiene como ideal que les sirvan. Que todos estén a mi servicio. Yo llego a una parte y todos deben atenderme inmediatamente, lo más rápido que se pueda. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas personas llegan a la iglesia y no se dan cuenta de la diferencia que debe haber. Y muchos llegan, ok, entonces si yo llego a una iglesia, todos me tienen que servir, todos me tienen que llamar, todos me tienen que visitar, todos tienen que estar pendientes de mí, todo el mundo me tiene que saludar, etcétera, todos. Y es que a mí no me llaman, a mí esto, pero uno se pregunta, ¿y tú llamas? ¿Tú visitas?
Ok, pero sí todo el mundo tiene que funcionar hacia ti, pero tú no das lo que estás exigiendo. Casi que todos tenemos ese gen egoísta que dice, pero si no lo han hecho conmigo, ¿por qué lo tengo que hacer con otro? Pero es el ejemplo de Cristo. Son las actitudes de Cristo. Estamos imitando a Cristo con esas actitudes. Estamos buscando ser discípulos sirviendo como Él. Realmente nosotros debemos meditar en cuáles son esos obstáculos que nos están impidiendo servir y cuáles son muchas veces las excusas. Así que nosotros en este acto de curación, nosotros vemos cumplida también la misión de Cristo, de llevar la cruz. En la cruz llevó nuestras dolencias. Eso es un llamado a nosotros como discípulos a servirnos unos a otros entregando nuestra propia vida. Y ahí tendremos vida. Así que la reflexión de este aspecto es, parte de la misión de la iglesia es servir. Nuestra misión como iglesia es servir. Nuestra misión como discípulos es ponernos al servicio de los hermanos. Los discípulos debemos imitar a Cristo en eso, en su compasión y en su disposición a servir al que él necesitaba. Y esa es una reflexión que nosotros debemos hacer de corazón. No hay discipulado sin servicio. Más adelante lo vamos a ver. El otro gesto que nosotros vemos es la levantó. Este gesto es especialmente significativo. La palabra ejeiden, que traduce la levantó, es el mismo verbo que se utiliza para la resurrección de la niña muerta en Marcos 5, 41 al 42. De lo que vemos que la enfermedad realmente era una enfermedad muy grave. Pero aquí la suegra de Pedro estaba viva. En Marcos nosotros vemos que Marcos 5, 41 al 42, un relato similar. Dice que Jesús entró donde estaba la niña y tomando a la niña por la mano. ¿Sí ve las similitudes? Tomándola por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levanta. Ya vamos viendo entonces cómo esta sanidad se equipara por el uso de esa palabra a una resurrección. Y lo entendemos todavía en su mayor dimensión cuando todos nosotros somos enfermos, muertos en nuestros delitos y pecados. La única forma como nosotros podemos servir a Cristo como Él lo demanda es que Cristo nos resucite de nuestra muerte espiritual, nos saque de nuestra muerte de egoísmo y de todas las demás actitudes que nos impiden servir. La única forma como nosotros podemos poner nuestras vidas al servicio de los demás es que Cristo, el Hijo de Dios, nos dé una nueva vida. Con esta no podemos. Nos es imposible. En el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, del capítulo 7, versículo 14 del Evangelio de Lucas, vemos otra vez una escena similar. Todos recordamos, va saliendo el féretro, la mamá de este joven llorando, y el Señor iba pasando por ahí. Y otra vez vemos el texto donde dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levanta. Otra vez la misma palabra que se usa para el término de una resurrección. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, en los versículos 25 al 27, Jesús nos da otro relato de un joven que estaba endemoniado.
Y dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirle con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Los actos nos llevan a reflexionar. Solo el Hijo de Dios nos puede poner en pie para servir. Solo Él. Y la condición que impide nuestro verdadero servicio es nuestra condición de enfermos espirituales, nuestra condición de muerte espiritual. La única razón por la cual nosotros no sentimos misericordia por el hermano que sufre es porque tenemos todavía un corazón de piedra. Y la única mano que puede llegar hasta el fondo del corazón y cambiar esas disposiciones es la mano del Hijo de Dios. Nadie más. La relación entre levantarla de la enfermedad y levantarla de la muerte, nota que aquí no operó solo una restauración física, sino que en adelante esta mujer asumió una nueva vida. No solo sanó su cuerpo, sino que le dio una vida nueva. Y es precisamente esa vida nueva puesta por el Hijo de Dios en nosotros la que da origen al servicio, la que nos permite servir. Por eso el tercer punto es el discipulado es un llamado a servir. Dice, y la fiebre la dejó. Y dice, y ella le servía. Es claro que nosotros vemos aquí un milagro. Esta mujer fue sanada. Pero donde muchos quizás se explayarían en hacer énfasis de lo sobrenatural y de lo milagroso y a prometer milagros y etcétera, etcétera. Yo quiero que nos detengamos a pensar en cuál fue el propósito del milagro. ¿Por qué Jesús la sanó? ¿Cómo reaccionó esta mujer ante la mano de Dios que la levantaba? Y la reacción, note usted, no fueron palabras. Esta mujer no se levantó, Señor, te doy gracias, tú eres lo más importante de mi vida, te amo, te quiero, etcétera, etcétera, pero voy a acostarme a descansar un poco. Atiéndete tú como puedas. El agradecimiento aquí, el amor aquí, fue una respuesta de acciones. No, es que yo amo a Cristo. Pero servir, dedicar tiempo, no tengo mucho. Alguien decía que amor se deletreaba tiempo y dinero. Y es así. De forma concreta es así. Servir cuesta. En términos monetarios, cuesta. Y no nos llamemos a engaños. Y cuesta no solamente posesiones materiales, sino cuesta quizás lo más valioso que tenemos y que no podemos recuperar. Tiempo. Sí, servir cuesta tiempo. Ustedes ven que alguien se presenta hoy acá y habla 45 minutos. ¿Cuánto tiempo cree que se demoró esa persona en estudiar eso? No se demoró 45 minutos. Y muchos no saben ni la trasnochada, ni el resto de lo que pasa. Y así sucede con todos los servicios. La persona ve los 15, 20, 30, 50 minutos que dura el servicio, pero nadie sabe lo que hay detrás de eso. Y muchas personas dicen, yo quiero estar allá al frente. Pero cuando se enfrentan al trabajo, dicen, no, yo como que no tengo don para esto. Póngame en otra cosa que no requiera tanto esfuerzo. Pero le tengo una mala noticia. Cualquier servicio
por insignificante que usted considere, requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere sacrificio. No va a encontrar ningún servicio que sea lo suficiente cómodo para que nuestro egoísmo se sienta cómodo también. No lo vamos a encontrar. Por eso le decía, lo único que nosotros necesitamos para poder servir a Cristo es que seamos capacitados por Él para servirle. No hay otra forma. Nuestro corazón caído, natural, no va a poner todas sus fuerzas y todas sus posesiones al servicio de Cristo a menos que Dios nos dé un nuevo corazón. No va a ser posible. Siempre tendremos algo más urgente que hacer. Siempre tendremos alguna dificultad para servir o para hacer algo. Note algo, todas las acciones aquí están en pasado, excepto el servicio. En el griego, esta palabra está en un imperfecto o copretérito, que expresa una acción y actitud continuada. Jesús se acercó, eso está en pasado. Jesús la toma de la mano, está en pasado. La levantó, está en pasado. Pero es significativo que Marcos use un texto donde es un presente continuo. Le servía. Que quiere decir que no solamente fue ese evento, sino que siempre había en ella una actitud y acciones de servicios. Fue un servicio que perseveró. No fue un acto aislado de servicio hoy y punto. No. Es un acto de compromiso permanente, de amor que sirve. Y aquí vemos entonces la unión que esto hace con el discipulado. Es importante notar que esta mujer fue puesta en el mismo horizonte que los ángeles. Sorprendente, ¿no? Marcos 1:13 dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Y esa es la misma palabra que está empleando aquí. Está colocando el servicio de esta mujer en el mismo horizonte del servicio a Cristo que ejercieron los ángeles. Algo sorprendente. No está hablando de cualquier cosa, sino que está utilizando una palabra muy significativa. Este es el tipo de servicio que nosotros debemos a Jesús. Porque Él nos dio una restauración más allá de una enfermedad corporal. O sea, no de la enfermedad que lleva a la muerte eterna. No a una enfermedad que es pasajera. Pero ¿sabe lo significativo? Que en el centro del Evangelio de Marcos está la misión de Jesús y dice que Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Debemos nosotros como iglesia también imitar a Cristo y servirnos los unos a los otros y servir a Cristo. Una reflexión sobre este tema, y es evidente que el texto está hablando del servicio en concreto de una mujer. Este texto también es significativo porque está al comienzo del Evangelio, una mujer que comienza a servir a Cristo. Pero el servicio de las mujeres en el ministerio del Señor se desarrolla en todas partes. Veamos que al final del Evangelio, en Marcos capítulo 15, los versículos 40 al 41, vemos ya a Jesús en la cruz, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos. Este punto debería causarnos a nosotros vergüenza. Todos sus discípulos habían huido a esconderse. ¿Sabe quiénes sirvieron a Jesús hasta el final? Estas mujeres.
mientras el resto estaba huyendo por su propia vida, quienes le acompañan en el último momento de dolor del Señor fueron las mujeres, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales, miren ahora lo que recuerda el Evangelio. Ya estamos en Jerusalén, pero el Evangelio hace una retrospectiva y dice que esas mujeres no solamente estaban ahí en el momento del dolor, del sufrimiento del Señor, sino que dice que desde que Jesús estaba en Galilea, nótese que ahora está en Judea, está en Jerusalén, estas mujeres vienen también con el Señor, siguiéndole, que es una expresión que ya nosotros hemos visto que se refiere al discipulado, el seguimiento, y dice que estas mujeres, las cuales estaban las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, pero ahora están en Judea y en Jerusalén. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Notemos la relación aquí entre discipulado y servicio. Dice, le seguía y le servían. Este punto es importante para un examen personal. ¿Soy discípulo? Se responde, ¿soy servidor de Cristo? Porque son el mismo horizonte. No pueden separarse. Eres servidor, eres discípulo. Como decía Bonhoeffer, el creyente obedece, el que obedece cree. Si no obedeces, no eres creyente. Punto. No hay términos medios. Aquí se aplica lo mismo. Soy discípulo es igual a soy servidor de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cuándo y dónde? Evidentemente no todos tenemos los mismos llamados, los mismos dones, etc. Pero lo cierto es que todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don que poner al servicio de Cristo. Aquí en la iglesia o fuera de la iglesia. Y ese es un punto importante. Ahora quisiera hacer una reflexión un poco más concreta a nuestras iglesias. Nosotros sabemos que hay ciertos ministerios que el Señor en su soberanía escogió que lo desempeñaran varones. Y sabemos y tenemos claro que una mujer no puede ser pastora, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no pueda y no deba servir. No creemos que el servicio de una mujer no pueda darse discipulando a otras mujeres o recogiendo ofrendas o otros. Esta reflexión porque nos preocupa alguna actitud que se está volviendo en extremo legalista, incluso en medio de iglesias reformadas donde dicen que una mujer ni siquiera puede levantar la mano en un culto para preguntar. Porque sacan el texto del versículo que calle y en su casa pregunte, entonces ni siquiera pueda intervenir y preguntar. Es evidente que nosotros no compartimos ese tipo de ideales, porque consideramos que además de ser una pésima comprensión de lectura, está realmente siendo incoherente con el servicio que el Señor manda que todo discípulo tenga. Decir que una mujer por lo menos no puede recoger las ofrendas es algo inconsecuente con decir que está ejerciendo alguna autoridad. ¿Cuál? ¿Acaso ella es el ministro que está presidiendo la cena? Quien está ejerciendo autoridad ahí es el que está presidiendo la cena, no el que está sirviendo a las mesas como servidor. Es evidente que esas lecturas, a pesar de que se plantean como ser bíblicos, están siendo profundamente antibíblicos. ¿Por qué? Porque están añadiendo prohibiciones que el Señor no ha hecho. Y recuerden que tan delicado es quitar como poner.
Ambas cosas son peligrosas. Cuando prohibimos cosas que el Señor no ha prohibido, estamos también añadiéndole a la palabra de Dios. O cuando le quitamos. Entonces, cualquiera de esos dos aspectos deben ser manejados con mucho cuidado. Ahora, sobre el servicio a nuestros hermanos varones, ¿qué hemos de decir? Parte de nuestro discipulado es procurar servir a Cristo. Los que tienen dones de enseñanza deben preocuparse por formarse para que los puedan ejercer. Miren, es triste cuando muchas personas que tienen evidentes dones para el servicio, sea en la enseñanza o en otros. Hermano, ¿y por qué no está sirviendo? No, hermano, porque yo todavía no me siento preparado. Ok, parece válido. Pero cuando uno hace la siguiente pregunta es, ¿y estás en proceso de formación para prepararte? No, hermano, es que no tengo tiempo. Dice, ¿habría realmente que revisar si estamos usando nuestro tiempo con sabiduría o si lo que estamos diciendo es, tengo cosas más importantes que... Porque a veces la expresión no tengo tiempo significa tengo otras prioridades. Tengo otra agenda y esta por el momento no está dentro de los planes. ¿Por qué sucede eso? Por varios aspectos. Y son los obstáculos que más se presentan al servicio. El servir nos implica un costo financiero y esa es una realidad. Vencer el egoísmo y los intereses personales de nuestras propias posesiones y todo lo demás cuesta. Segunda de Corintios 4:8, que es el texto que muchas veces usamos para las ofrendas. Mire lo que dice. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio. Sí, sus ofrendas son un servicio a Cristo, un servicio a los hermanos. Lo que implica que el servir tiene un costo financiero muchas veces. ¿Recuerdan la ilustración de la parábola del samaritano? Iba pasando el sacerdote, es extranjero, en fin, ya está medio muerto, que se muera. Pasaba el levita, no, yo voy para mi casa a descansar, que se muera. Pasaba el impuro samaritano, considerado como lo peor de lo peor en la sociedad. Miren la ironía de la parábola. ¿Quién pasa? Un sacerdote. Lo más alto en la escala social del momento, la highlight de la época. Lo sigue el levita. En las escalas de pureza, esos son los dos niveles más altos. Al final de las escalas de pureza estaban los que trabajaban con excrementos, lavaban y cosas así. Fuera de la escala de pureza, lo que ya no era considerado ni mejor dicho ni nada, estaban los samaritanos. Así que la comparación es entre lo más y lo que ni siquiera estaba en la lista. Lo otro, lo que ya era, y pasó el samaritano, de quien nadie se esperaría que hiciera lo que ni hizo el sacerdote ni hizo el levita. Lo primero que hace este hombre, ¿saben qué es? Tener misericordia. Sorprendente, ¿no? Eso es como una puñalada al corazón. Los otros dos pasaron, lo vieron, ni se le acercaron y siguieron su camino. Pero cuando se describe al samaritano, ¿sabe qué es lo primero que el Señor dice? Que sus entrañas fueron movidas a misericordia. Tuvo compasión. Se acerca al hombre. Pone sus bienes a su servicio.
lo levanta, lo pone en su asno, lo lleva, lo cura con sus propios recursos y cuando lo lleva al mesonero le dice, cuídalo. Y lo que él gaste de más, yo respondo, ponlo a mi cuenta. Ese servicio costó tiempo y costó dinero. ¿Cuánto le costó a este samaritano? Tuvo que detenerse, cosa que muchas veces nosotros no queremos hacer, ni siquiera eso. Ni siquiera detenernos a ver qué fue lo que le pasó a la persona, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque nos implica un cambio en la agenda y nosotros tenemos cosas muy, muy importantes. Porque el servicio exige tiempo, exige dedicación, exige esfuerzo, exige hacer sacrificios, exige que te prepares para servir. Y muchas veces esos frutos ni siquiera se ven. Así que reflexionemos en algo. ¿Estamos siendo sabios mayordomos de nuestro tiempo? ¿Utilizándolo para servir a Cristo y a las personas que lo necesitan? ¿O estamos desperdiciando nuestro tiempo y buscando excusas para no servir? Y quizás el principal obstáculo para el servicio es la falta de misericordia, que es lo que el Señor señala en la parábola del samaritano. Dice que los otros lo vieron y ni se inmutaron. Pero cuando habla del samaritano dice que fue movido a misericordia. Lo que impide realmente que muchas veces nosotros no demos ni de nuestro tiempo, ni de nuestros recursos, es la falta de amor y de misericordia. Nosotros necesitamos que Cristo nos levante de esa enfermedad y nos dé una vida nueva para que podamos desprendernos de ese profundo egoísmo y para que podamos imitarle y decir, pero entre vosotros no es así. ¿Se acuerdan cuando Marcos 10, 43 al 44, otra vez los discípulos, asimilándose al mundo, preguntaban, ¿quién de nosotros será el principal? ¿A quién será al que todos los demás sirvan? El Señor les dice, no, eso es así en el mundo, en la iglesia no. Este no es el mundo, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Ese es el discipulado en la Biblia. Ese es el discípulo. El que sirve. Conclusiones y exhortaciones finales. Para el no creyente, estás enfermo y tu enfermedad no la puede curar ningún medicamento. La enfermedad que portas es el pecado que lleva a la muerte. Solo Cristo, el Hijo de Dios, puede levantarte y darte vida. El Señor se ha acercado, el Hijo de Dios ha venido. Necesitas arrepentirte y Él te tomará de la mano y te levantará. Para el creyente, Jesús te ha sanado de la enfermedad del pecado que te tenía paralizado y te impedía servirlo. Recuerda que el discipulado y el servicio van de la mano. No podemos decir, soy discípulo y ser pasivos en la oración y en el servicio a los hermanos. Soy discípulo y no servir a Cristo y a su iglesia, o no servir en cualquier área que el Señor nos haya llamado. Todos tenemos dones que debemos poner al servicio de Cristo. Y el Señor nos llama a imitar a Cristo sirviendo. Oremos.